Hola a todas, a todos. Sean bienvenidos a esta nueva entrega de Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, el ciclo de conversatorios sobre artes visuales organizado por el Centro Cultural de España en Santo Domingo, en colaboración con la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estos encuentros forman parte del programa de fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano que desarrolla el Centro Cultural de España en este 2021, año 2, hay que decirlo, de la pandemia. Y termina junio. Es increíble, pero estamos a mitad de año, un año que por suerte nos ha permitido aprovechar estos canales de comunicación para mantener el contacto y sobre todo reunir a críticos, historiadores del arte, ensayistas y escritores para analizar las obras de nuestros grandes artistas. Domingo Batista, Rosa Tavares, Silvano Lora y Sacha Tebó fueron protagonistas de las pasadas entregas. Y hoy se suma a esta lista una artista visual y gestora cultural nacida en Santiago de los Caballeros, quien fue directora del Departamento de Artes Visuales del Centro de la Cultura de esa ciudad, así como directora de la Escuela de Bellas Artes también de Santiago. Me refiero, por supuesto, a Thelma Leonor Espinal. En Miradas Contemporáneas tratamos siempre de introducir sorpresas. Alguna vez hemos tenido música en directo, recuerdo cuando analizamos la obra Merengue de Jaime Colson, también proyecciones de video, artistas de otras disciplinas para establecer vínculos con las obras, por ejemplo, danza con Clara Ledesma, videoarte con Domingo Batista, gestión cultural con Paul Guidicelli, y esta noche no será la excepción. Así que atentos y atentas, porque en esta ocasión vamos a tener una sorpresa muy distinta. Antes de presentar a la actriz, escritora y profesora universitaria, Yolisa Rivera, quien tendrá a su cargo el análisis de la obra de Thelma Leonor, quiero invitar, como ya es costumbre, al doctor Fidel Múnich, director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a que comparta unos breves apuntes biográficos sobre el artista. Fidel. Sí, gracias Miguel, gracias a todos por participar, estar presente, por apoyarnos en este nuevo momento, esta nueva emisión de Miradas Contemporáneas dentro del proyecto Arte Dominicano en el Centro, este proyecto colaborativo de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la UAS con el Centro Cultural de España de Santo Domingo. Este quinto ya de este año 2021, año pandémico, segundo año pandémico, este quinto evento virtual, esta vez con una artista plástica joven, viva, y de la generación de los 30, que es Thelma Leonor Espinal, nacida en Santiago de los Caballeros, año 1976, perteneciente a esta generación importante de creadores, de artistas visuales, que rompió en la escena artística y cultural dominicana en los años 90. Thelma Leonor estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santiago y también en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Durante años fue directora del Departamento de Artes Visuales del Centro de Cultura de Santiago, animando allí muchos proyectos, desarrollando una importante labor de gestión cultural y artística, promoviendo a los artistas, educando también, llevando a cabo eventos, actividades para la difusión y la promoción de lo mejor del arte y la cultura dominicanos. Thelma Leonor es una importante pintora, es su especialidad sobre todo, pero podríamos hablar de una artista multidisciplinaria porque también ha hecho cursos con importantes profesores y maestros, tanto de grabado como de dibujo y de cerámica, de manera que no se limita solo a la pintura, sino que también ha abordado otras prácticas artísticas importantes, incluso la instalación. Recordemos, por ejemplo, en sus años de muchas exposiciones, en sus años de estudiante meritoria, al final de los años mediados y finales de los años 90, como aquella que se llamó la Casa de Todos Nosotros, en la Casa de Arte de Santiago, y con diversas versiones. Thelma Leonor tiene a pesar de su juventud, ha sido la más joven hasta ahora de todas las artistas, de todos los artistas invitados, un honor para nosotros. Ha desarrollado una carrera bien intensa, bien productiva, laboriosa, ha obtenido muchos premios de reconocimiento, ha estado presente en concursos, en certámenes de arte,
en bienales, ha participado en muchas exposiciones, tanto individuales como colectivas, que sería prolijo aquí abundar en todo ello, no podríamos eso. Invitamos al lector interesado a buscar en su biografía. Para nosotros es un honor y un placer tenerla aquí con nosotros. Habíamos tenido también a otra santiaguera importante, que es Rosa Tavares, ahora está con nosotros de otra generación, Telma Leonor. Es importante decir también que ella ha desarrollado una destacada labor educativa y como gestora cultural, que ella es, aparte de artista plástica, es mercadóloga, que se graduó de mercadotecnia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que luego, posteriormente, realizó un posgrado en gestión cultural por la Universidad del Ministerio de Cultura, Educación Superior de Cuba, y en acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como gestora también se ha destacado, eso es importante mencionarlo, su labor. Yulisa se va a encargar de eso, aunque la maestra también va a destacar, sobre todo la obra artística, pero es importante saber que ella es una animadora y una emprendedora en el ámbito cultural y una inspiradora de motivos y de proyectos. Por ejemplo, llevó a cabo en Santiago un importante proyecto de transformación curricular que fue avalado por el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada para homologar y certificar a los egresados de Bellas Artes de Santiago con los de Santo Domingo y posibilitar precisamente su desarrollo, el reconocimiento primero y el desarrollo profesional después. Bueno, para nosotros es un honor, como dije antes, un placer tener en esta tarde a una artista de las nuevas generaciones, importante, que no hace mucho ruido, pero que sí trabaja mucho, laboriosa, seria, dedicada y representante del arte dominicano, de la mujer en el arte dominicano y de nuestro arte moderno y también de nuestro arte contemporáneo. Bienvenida a Telma Leonor y bienvenida la maestra Yulisa, que nos hablará acerca de su obra. Para todos ustedes es mi agradecimiento y les invitamos a disfrutar de este evento. Gracias, doctor Munich, por esas palabras. Yulisa Rivera es actriz, titiritera, dramaturga, pedagoga, investigadora teatral y gestora cultural. Es egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la licenciatura en Teatro, mención Dirección Teatral, máster en Educación Superior y posgrado en Lingüística y Literatura, con una especialidad en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía del Centro de Altos Estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad de Valladolid, España. Además, participó en el programa iberoamericano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y el programa Conviviendo con el Bread and Puppet Theater del famoso maestro Peter Schumann. Es maestra de teatro, educación artística y educación estética en los diferentes niveles de la educación formal. Docente en las áreas de su especialidad en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido coordinadora del Teatro del Sistema Nacional de Formación Artística Especializada y coordinadora nacional de estudios superiores en artes de la Dirección General de Bellas Artes. Fundadora del proyecto teatral La Cuarta, Espacio Teatral y Teatro Caquito. Ha representado al país en eventos y festivales internacionales, recibiendo reconocimiento de la crítica por su trabajo. En la actualidad investiga sobre diversas temáticas de interés social: pobreza y exclusión, migración, violencia de género e identidad. Un lujo tener de nuevo la mirada contemporánea de la maestra Rivera. Bienvenida. Y además, gracias. Y además, disculpa, antes de recién elegida por el Consejo Directivo de la Facultad de Artes como la profesora del año 2020. De nuevo. Excelente, me consta. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Qué bueno ser presentado por amigos y por gente que quiere a uno mucho. Qué bueno estar aquí saludando esta iniciativa del Centro Cultural de España de profundizar y llevar, acercar al público a esta obra dominicana que necesita ser reconocida y conocida por estas nuevas generaciones. Inmediatamente me permito compartir pantalla para iniciar la presentación. Quiero decir que para mí es un privilegio
hablar sobre la obra de Thelma Leonor Espinal, una gran amiga, además, me honra con su amistad. Thelma fue compañera de andanzas conmigo en los años en que estuvimos en la Dirección General de Bellas Artes, yo en la coordinación de teatro y ella en la dirección de la Escuela de Santiago, y nos tocó ser así como compañera de aventuras, ¿no? De esa odisea que significó ese gran primer encuentro de teatro de las escuelas. Ahí la conocí como gestora y más adelante pues he ido conociendo su obra como artista y con este estudio, por así decirlo, de esta obra, Revelaciones desde el Jardín, que es como se llama la obra que vamos a ver, creo que termino de conocer esta gran artista de Santiago, que como dice Miguel y como dice el maestro Fidel también, realmente hace falta que se escuche un poco más de ella de este lado. Adelante. Bien, les decía que nosotros nos conocimos y esos tiempos de esas andanzas me reveló una Thelma Leonor Espinal, activa, dinámica y muy inquieta por diferentes cosas, inquieta por la gestión, inquieta por la formación artística, inquieta por diferentes temáticas sociales que también descubrí después, más tarde en su obra. Adelante. Sí, importante saber que es un poco complicado a veces evaluar o conocer o discutir la obra de artistas vivos. La otra vez fui más cómoda porque hablé de la obra de Doña Celeste y Doña Celeste pues no pudo decir nada de lo que como yo percibí la obra. Cuando se trata de artistas vivos, dice un amigo mío, no me montar obras de turgos vivos, quieren arreglar mucho la obra, ¿no? Entonces, viva, que va a poder disentir quizás de algunas cosas. Quiero empezar con una anécdota, me gusta mucho contar, soy cuentacuentos, no lo pongo en mi perfil, pero me cuesta ponerlo porque realmente es lo que más me define. Yo creo que soy cuentacuentos por naturaleza. Y tengo una historia, conozco una historia que pienso que nos ayuda mucho a entender el arte contemporáneo. Una vez un artista contemporáneo pues envió una obra a un concurso importantísimo y bueno, pues el día de la noche, o sea, la noche de la entrega, cuando se acercaba, no lo dejaron casi ni llegar porque lo saludaron, le dijeron, ganaste, la obra tuya ganó, tu obra ha sido realmente una revolución, un gran impacto, bueno, todas esas cosas lindas que se le dicen a los artistas que ganan un reconocimiento. Cuando el artista llegó a donde estaban saludando la obra, los estudiosos y el público, el artista solo hizo una cosa, la puso al revés, porque la obra estaba al revés. Así muchas veces nosotros como espectadores, como público y como críticos, valoramos o no valoramos una obra porque la vemos al revés. Vamos a intentar de ver la obra de Thelma, que vamos a analizar, a verla como corresponde, ¿no? A verla al derecho. Adelante. Bien, voy a hablar muy brevemente de la obra de Thelma. Más que nada voy a enseñar algunas obras. Ella se definía, el maestro decía que la pintura, pero yo pienso y verdaderamente Thelma se define más como un artista multidisciplinario que trabaja el grabado, trabaja la cerámica, trabaja la instalación, trabaja el performance, trabaja la fotografía, es decir, es un artista multidisciplinario. Y dentro de esa característica tan contemporánea de ser multidisciplinaria, tenemos esta obra, que es la obra que se llama Revelaciones del Jardín. Es una obra, es una instalación cerámica hecha con la técnica japonesa del raku, pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. Thelma, bueno, sus obras, ya el maestro Fidel estuvo hablando un poco de eso. Las obras de Thelma, pues hay obras de Thelma en Bélgica, en Argentina, en España, en centros muy importantes de convención. Aquí también en muchos sitios muy importantes, de manera que sería bueno que ustedes sepan que la obra de Thelma ha tenido un gran respaldo de la crítica que está colocada, adelante, está colocada y que ha recibido muchos reconocimientos, muchos saludos de la crítica especializada y también del público. La formación académica adelante, que tenemos una obra maravillosa, es bueno que Thelma tiene una
formación académica, que bien es importante también saber de dónde viene la gente, ¿no? Es graduada de la Pucamaima, pero sobre todo ha completado sus estudios que tienen que ver con las artes visuales desde Altos de Chabón, la misma Escuela de Santiago, y muchos cursos y talleres y muchas experiencias que ha vivido con maestros, como puede ser el maestro Timo Pimentel, del cual voy a hablar más adelante, y que ha enriquecido todo su hacer por ser una artista muy inquieta. Adelante, como decía también el maestro Fidel, ella fue gestora, ha sido una gestora en Santiago y de hecho también ha trabajado activismo artístico porque está también al frente de la Asociación de Artistas Visuales, de manera que es muy dinámica. Yo tengo aquí algunas cosas que ella dice acerca de su trabajo y que quiero compartir. Ella dice, el artista contemporáneo es un artista comprometido con la realidad del momento. El arte llega, también lo buscas. Por mi parte, trabajo la problemática de la mujer, los problemas sociales e históricos de la mujer contemporánea, es decir, lo femenino está muy presente en la obra de Thelma. Está muy preocupada por el tema de la comercialización de la obra, yo diría que de la difusión de la obra en sentido general, no solamente su comercialización, porque la creación de un mercado de arte y de un público de arte contemporáneo todavía necesita grandes y buenos esfuerzos. Habla mucho de la necesidad del apoyo, del respaldo público y privado de esta obra contemporánea y dice que el arte debe ser apoyado por el Estado, sostiene, porque es un ente transformador del individuo y que va de la mano con el desarrollo del país. Reconoce entre sus influencias a la maestra Rosa Tavares, que también estuvo en Otra Mirada Contemporánea, Rosa Idalia García, de Santiago también, y el maestro de maestros, muy amado por nosotros, el desaparecido Danilo de los Santos, pero presente en nuestra memoria. Adelante. El arte no es solo tu obra, es también tu legado, solía decirle su maestro, y es parte de su filosofía de trabajo. Ella trabaja con la idea de que lo que deja a la sociedad, lo que deja a la humanidad es justamente su trabajo. Voy a presentar algunos trabajos de ella antes de entrar a la obra en sí. Aquí tenemos un dibujo, tenemos pintura, que también ha trabajado mucha pintura, como decía el maestro Fidel, que quizás su obra más conocida, es lo que más se conoce, pero también por sus zapatos, ahí aparecen por primera vez los zapatos. Esta acrílica es muy importante, para mí tiene un significado muy especial, porque fue la imagen del segundo encuentro de profesores de las escuelas de artes visuales. Se hizo una muestra de los profesores de arte visual y la obra de Thelma, en esa obra que yo trabajé, en ese evento que tuvimos la oportunidad de trabajar, utilizamos esa obra de la maestra Thelma como invitación, ¿no? Y como imagen del todo el evento. Tenemos aquí una obra de cerámica también, un equipaje. Tenemos también otra obra de raku. Esta es una cerámica, raku, también hablaremos del raku, es una técnica de la cual ella se ha apasionado mucho, una técnica japonesa de la cual hablaremos. Tenemos instalaciones, esta me gustó mucho, esta de estas palas, me parece fabulosa. Hay otra imagen también de esta instalación que tiene una carretilla, también bastante impactante y bastante conectada con toda esa problemática social que ella investiga. Seguimos adelante. Aquí tenemos una obra que es una obra, un rompecabezas de género, de la violencia contra la mujer. Era una obra interactiva y sigue rondando sobre esta temática de esa violencia tan presente en la vida de la sociedad dominicana y en la vida de los hogares y de la familia incluso, lamentablemente muchas veces. Adelante. Aquí tenemos La Casa de Todos, esta obra también muy impactante sobre la misma temática, la temática de la violencia, en este caso la violencia vista como algo cotidiano, como algo que está el pan nuestro de cada día. Es una obra bastante interesante también que quise compartir para comprender un poco su obra. Adelante. También la maestra Thelma no solamente trabaja la pintura, el dibujo, el grabado, estas obras, ella me contaba que cuando empezó a trabajar la instalación, muchas veces llegó a concursar como escultura. O sea, es una pionera de la instalación porque todavía cuando no estaba el nombre de instalación inscrito como categoría, empezó ella a participar. Esta me gusta mucho, esta imagen que está a la izquierda, porque fueron unos zapatos con la idea de
hacer recoger esas expectativas que muchas veces hay sobre la mujer, y que unos zapatos que a veces es imposible de llenar de tantas cosas que se esperan, ¿no? Hay una simbología y un significado de los zapatos, como vamos a ver más adelante, fantasías, imaginarios y sueños, porque el zapato no solo es el protector de los pies, sino que también evidencia la evolución, el avance y la transformación de la vida de la persona. El zapato es una constante en su obra. Vamos a ver que tiene una serie de exposiciones individuales, La casa de todos nosotros, ya lo vimos en la isla, intervenciones, Sur del Caribe, obras recientes, y la última exposición en el 2017 curada, fue la última exposición que curó Danilo de los Santos. Ahí tenemos la invitación con estos zapatos. Quise también compartirlo porque me parece muy interesante todo este universo simbólico de los zapatos. El zapato como universo simbólico, aquí tenemos las colectivas en las que ha trabajado, incluso en Argentina, en Suiza, en fin. Vamos a seguir trabajando un poco sobre el símbolo del zapato, que es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención dentro de toda su obra. El zapato como metáfora. Para Thelma Leonor Espinal, el zapato es una metáfora muy poderosa que habla de muchas cosas. Entonces, el zapato, ¿qué esconde? ¿Qué significa el zapato? El zapato es una base, es un cimiento, es un objeto que nos ayuda a plantarnos en el suelo, pero que se representa también nuestra supervivencia, porque es a través del zapato como nos podemos defender un poco de lo que es el medio. El zapato se representa libertad. Aquí tenemos las zapatillas de Hermes, ¿no? El zapato representa la acción, el movimiento. No es casualidad encontrar en la mitología griega al dios Hermes que tenía un par de zapatos que le permitían toda esa libertad. El tener zapato, no tener zapato puede significar muchas cosas, puede significar estatus, puede significar libertad. En algunas culturas de África, el no tener zapato significa libertad. El zapato, en ese sentido, no solamente está presente en el imaginario, sino que es un portador de significados. Por su estética y su estilo, los zapatos refuerzan la identidad de quienes los utilizan, son una extensión del yo. Nuestros zapatos representan nuestra identidad, pero también nuestras decisiones y acciones que tomamos a lo largo de nuestra vida. El zapato, vamos a verlo también como significado en lo que tiene que ver con el cambio o la metamorfosis que sufre el héroe. En las teorías de Campbell encontramos con que el héroe sufre un viaje, ¿no? Y vamos a encontrar con mucha frecuencia en el viaje del héroe, en las diferentes culturas y en la tradición, en los cuentos, vamos a encontrar cómo el zapato, el zapato mágico, el zapato que nos lleva a mundos desconocidos, el zapato ya en El gato con bota, ya en Dorothy, ya en La Cenicienta, es realmente algo que lleva al héroe a otra dimensión. Me da mucha risa porque el zapato rojo de Dorothy que está arriba fue robado, o sea, tiene tanto misterio que este zapato rojo que se utilizó en la película, que debió ser plateado, porque la historia es plateado realmente, se usó en la película uno rojo y leí que recientemente lo habían devuelto, lo habían recuperado porque se habían robado. O sea, es tanto el encanto de ese zapato rojo, del zapato rojo de esa película y del zapato en sentido general, tanto el misterio que fue víctima de hurto. Quise referir también una obra de una psicóloga, digamos, psiquiatra también, que habla de mujeres que corren con lobos, y quise referir específicamente una historia que ella refiere. Ella habla de cómo la mujer es transformada desde su estado más primitivo, cómo la sociedad la va domesticando. Es una obra muy interesante. Y hay una historia que habla de los zapatos, se llama Los zapatos rojos, que cuenta la historia de Karen, que es una niña que no tenía zapatos y que tras la muerte de su madre fue adoptada por una anciana que le compra unas zapatillas. Esas zapatillas están malditas y se vuelven una presión tan fuerte para ella que ella termina pidiendo que le corten los pies. Termina pidiéndole al verdugo que le corte los pies. El zapato como metáfora. Yo quiero referir ahora, quiero contar acerca de una historia que yo escuché una vez. Me la contó mi madre. Mi madre me contaba que cuando niña, mi madre vivía no casualmente también en la región del Cibao, en una comunidad muy pobre. Mi familia, la familia de mi madre, era una familia de muy escasos recursos. Y mi madre se enamoró de una zapatilla, de un zapato, chancleta, llamado maricutana.
Este zapato llamado maricutana, era difícil para ella obtenerlo, pero su padre y su madre, que ponía inyecciones por hora, porque cuando eso se ponían las inyecciones por hora, cada cierto tiempo se ponían las ampicilinas, le compraron una maricutana. La fatalidad del Caribe la acompañó porque una vez tuvo la maricutana, se anunció un ciclón que, contrario al cuento de René del Risco, sí vino. Y este ciclón trajo, entre otras cosas, que al día siguiente, cuando mi madre se levantó a buscar la zapatilla, solo encontró un solo par. Y al encontrar este solo par, pues se puso muy triste porque quería su zapatilla que había comprado con tanto esfuerzo. Pusieron la casa boca abajo, pero no apareció. Me cuenta que muchos días después, estando en la acera, vio en la cuneta algo pesado, algo un poco grotesco, y cuando se acercó no era nada más ni nada menos que el otro par de la maricutana. Seguimos. Hay muchas obras que se han hecho, no nos vamos a detener en esto, muchas obras que se han hecho tomando como inspiración el zapato. Hay una que se llama 100 pies, 1000 pasos. Hay obras que incluso han tomado el tema de la violencia de género y utilizando el zapato rojo. Esto es de una mexicana que toma ese tema también. Y hay esta obra que también la quise mencionar, que es una obra de Carlos Herrera que se llama Autorretrato sobre mi muerte, donde él presenta solamente un par de zapatos destruidos por el paso de la vida. Revelaciones sobre el jardín, ya entramos en la obra. Aquí tenemos, esta fue una obra que se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Como vemos, es una instalación cerámica y, como decía hace un ratito, hecha con la técnica del raku. La descripción de la obra es como sigue. Desde el jardín es una instalación cerámica del 2016, técnica raku, que se presentó en la Gran Expo de Cerámica Contemporánea, Encuentro Cerámico del Palacio de Bellas Artes. El raku, que es la técnica que utiliza, aquí tenemos el grupo que se presentó, y el grupo de Espacio Cerámico y otras obras. Aquí tenemos lo que como el statement de del artista, que dice: asumo, surgen a partir de los problemas de género y aspectos relacionados a mi identidad isleña caribeña. A través de los objetos que utilizo como referencia al mundo femenino, propongo una lectura de los poemas sociales e históricos y contemporáneos de la mujer. Como les decía, la técnica es instalación cerámica, que se hace con la técnica del raku. El raku es una técnica milenaria japonesa que se utilizó en principio para hacer los pozuelos del té, para tomar el té, pero que se fue utilizando después con fines estéticos. Occidente asumió la técnica, aquí llegó, hay artistas que han hecho interesantísimos trabajos con esto de la técnica del raku. Aquí está en el taller del maestro Timo Pimentel, del cual ella resultó ser una alumna aventajada, y propone desde esta técnica tan mágica, que una de las características que tiene es que las imperfecciones que se producen con el óxido de las piedras al quemarse le dan una belleza muy sui generis a la cerámica, y de ahí su gran atractivo. Importante saber que la obra Revelaciones del Jardín toma como punto de partida toda esta problemática de la problemática de la mujer, con la cual ella hace muchas conexiones, y ahí es una obra que está cartografiada, vamos a ver, a partir de los elementos que la componen, de los taínos, y tiene elementos, por supuesto, autorreferenciales. Es una obra valorada quizás como en su momento, en el 2016, como una obra importante para el arte contemporáneo dominicano, trascendiendo por su complejidad y por sus universos simbólicos, un tiempo y un espacio del arte contemporáneo dominicano que irrumpe con este tipo de obra, estos artistas. La obra es un detonante. Aquí estamos viendo las tinajas de las que les hablé, con los diferentes zapatos, ¿no? Cada uno de esos zapatos tiene una escritura, tiene una inscripción. Algunos dicen viaje, otros dicen yo, en fin.
La obra, en ese sentido, es un detonante para el imaginario, es un detonante que en la medida en que nos hace evocar y nos lleva a la evocación, nos transporta a universos que pueden ser cada vez dislocantes, cada vez distintos. Quiero para concluir decir algunas palabras acerca de esta obra, Revelaciones del Jardín. En el arte contemporáneo, el título de la obra, cuando aparece, suele ser una pista y un distractor. En la ambigüedad y la apertura semántica perseguida por los creadores, el título se constituye en la primera gran aventura de un rompecabezas, cuyas piezas encajan de mil maneras. Yo propongo mi encaje. Revelaciones tiene que ver con verdades o al menos con realidades ocultas a nuestros ojos y que están llamadas a presentarnos una visión, para nosotros al menos desconocida, que esta revelación se lleva a cabo en el jardín, refuerza en gran manera muchas de las primeras y más libres sensaciones que tenemos al observar la obra. Desde el punto de vista técnico nos encontramos ante una pieza milenaria, una práctica milenaria humana, la cerámica, de manera particular el tipo de cerámica del ritual de oriental del té. El racú, con fines utilitarios en principio, ha devenido en una manifestación de gran atractivo por su singularidad y encanto. Esa técnica, con sus niveles de altos riesgos artesanales al servicio de un arte conceptual, ha habido de contar algunas de las cosas desde este procedimiento, cuya decisión y elección forman parte de lo que el artista se propone contar. Alta temperatura, quema rápida, imperfecciones que pueden contener singular belleza, lo accidental, lo casual, lo inesperado. Por otro lado, el trabajo artesanal de los taínos o las taínas, porque eran las mujeres en nuestra isla en los tiempos ancestrales quienes eran las alfareras. Son las responsables o eran las responsables de tomar la tierra, el barro, cocerla y preparar los utensilios utilitarios de uso doméstico y cerebros dispuestos en círculos, aluden de alguna manera a otra práctica ancestral asociada a lo simbólico, como son los areitos, tinajas de barro, de las hechas por las mujeres taínas, cocidas a un fuego invernal por la técnica de la cerámica para hacer el té, tinajas dispuestas y listas para Cuenta la tierra que sabe mucho de esta hecha de carne o de huesos blandos. La tierra está llena de minerales que a fuego, mediante la oxidación, revelan en esta obra su identidad. Irrumpe en medio de este escenario un objeto en cada tinaja, porque cada uno es único como cada tinaja. Un zapato que cuenta una historia, la historia de un camino recorrido y de un destino que no siempre llega a ser. Ese zapato en medio de cada tinaja que evoca las historias de Agatha Christie, donde un objeto personal es la única pista del crimen. Un objeto que además tendrá la huella de la víctima, el último grito desesperado de la víctima que aún después gritará por ellas. En este areíto, cada zapato es una historia distinta, aunque igual, porque al final, como dice la obra de Darío Fo, todas tenemos la misma historia, porque cada zapato habla de la casa de todas nosotras, de la isla, del sur, del Caribe. Cada zapato comparte su visión de la historia. ¿Dónde quedó el otro zapato? ¿Entra o sale? Cuenta de las que se fueron de un viaje sin retorno aunque se regrese. Cuenta de los zapatos que se quedaron o que quedarán para siempre grandes, aunque se rompa la mujer en cuatro. Cuenta de ellas muchas historias a la luz de los que quieren hablar, que se ahoga, que se sumerge, que se rinde, que no se rinde, un zapato sin par. Revelaciones del Jardín es una obra provista de universos simbólicos que al final cuentan la historia de la casa de todos nosotros que tenemos la misma historia. La historia de una maricutana perdida en una ilusión del hambre, del inalcanzable, los dolores nuestros de cada día. La historia de un jardín que es menos precioso de lo que parece y que precisa ser revelado. La historia de una prima, de una tía, de un pasado pesado de soledad, de anhelos, de frustraciones, de historias que no deben ser nunca más. De no ser así, lo que cuenta la obra del artista estará siempre en su derecho de colocar la obra al derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, maestra Rivera, por este magnífico
análisis. La verdad que ha sido muy rico, muy completo, lleno de revelaciones, creo además, revelaciones que nos van a permitir seguir descubriendo a esa gran artista. Para continuar, no sé, creo que si me están viendo, ¿verdad? Bueno, para continuar, vamos a nuestro tercer y último bloque de la entrega de hoy. Pero antes, yo quiero, además de saludar al público que nos sigue, también recordarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat de nuestro canal de YouTube. Al comienzo hablé de sorpresas, si recuerdan, y yo creo que esta les va a agradar mucho, y para entenderla me va a permitir que haga un pequeño resumen de miradas contemporáneas en los tres años, algo muy sencillito. Originalmente, estos ciclos iniciaron en 2019 con ocasión del bicentenario del Museo Nacional del Prado. Aquel año, lo que hicimos es que nuestros invitados solo analizaban una obra de la colección de esa pinacoteca. En 2020 continuamos, pero con arte dominicano, y nuestros invitadas también analizaban una obra de los grandes maestros de las artes visuales del país. En 2021 estamos haciendo una mezcla, una obra, 2 o 3 obras, un cuerpo de obra o un momento específico en la producción del artista. Algunos, como hemos comentado, lamentablemente ya no se encuentran físicamente entre nosotros, pero otros sí. Y hoy, por primera vez, vamos a introducir una dinámica distinta en Miradas Contemporáneas, porque además de escuchar el análisis de nuestra crítica invitada, vamos a tener la oportunidad de escuchar a la propia artista. Thelma, bienvenida a Miradas Contemporáneas. Sé que estás por ahí. Un gusto tenerte finalmente. Pues ya encender tu micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, saludo a todos. Agradecer la invitación y la distinción a todo el equipo del Centro Cultural de España, a mi amiga entrañable Yulisa Rivera por esa interesante, la verdad, apreciación de mi obra desde su área. Estoy fascinada con algunos descubrimientos nuevos, y eso es muy importante porque esto no termina nunca, y por eso hay que dejar que el otro hable para uno poderse alimentar de la peculiaridad, de la mirada peculiar de cada quien, y eso enriquece mucho al artista. Así que muchas gracias, Yulisa, por esa contribución desde tu gran óptica del mundo de las artes escénicas. Claro. Decía al principio, Thelma, que al final tú puedes enderezar la obra. Si el cuadro estaba al revés, pues tú lo puedes poner derecho. Estamos en confianza, ¿eh? Tú lo puedes enderezar con toda libertad. No, lo hiciste fenomenal. Te felicito y te doy las gracias porque le pusiste ingredientes nuevos, y estoy todavía asimilando esos nuevos aportes sobre esa óptica del zapato, cómo ha viajado en personajes y todo lo demás. Yo te contaba que el zapato es un objeto, pero que le he dado vida y lo he convertido en un sujeto que nos representa a la mujer, y se ha convertido en un símbolo de mi obra porque definitivamente pues mi obra es una voz, es un altavoz a la defensa de los derechos de la mujer. Excelente. Me encanta además esta dinámica que se va a crear, porque como te comentaba Thelma, esa es la primera vez que tenemos al artista en el conversatorio. Normalmente en la sala nunca tenemos al artista. Así que estamos innovando. Estamos innovando, o sea que tú eres la primera, sigue a ver qué sale esta dinámica. Bueno, pero aprovechen que estoy aquí, pueden hacer todas las preguntas y le daremos respuesta. Ok, yo te voy a mencionar un nombre y quiero que lo asocies a una palabra y me digas por qué. Rosidalia García. Bueno, mi maestra, mi gran iniciadora, gracias a ella tuve la oportunidad con apenas 13 años de incursionar en las artes visuales,
tuve la grandísima oportunidad de que ella, una persona con toda su experiencia, que fue de las fundadoras aquí en Santiago de arte contemporáneo y fue una de las primeras mujeres artistas en Santiago en tener su taller. En un momento en donde tú tener taller junto con compañeros masculinos, pues obviamente era un problema. Entonces, Rosidalia rompió con todo eso y tal vez yo soy fruto de eso. Soy fruto de una profesora, de una maestra de ruptura y cuánto se lo agradezco porque con tan joven, ella vio en mí algo y bueno, yo me lo creí, yo me lo creí y continué sus clases en su taller. Ella tenía, déjame decirte algo muy interesante, hablaba los otros días con Ana Ángela, que está ahí conectada, un saludo para Ana, del método sui generis que tenía Rosidalia García, que a veces choca ahora con toda la teoría que hay de educativa por edades. Rosidalia tenía un taller en la Calle del Sol donde daba clases, y Rosidalia daba clases y juntaba a niños y adultos, claro, en áreas separadas, pero la juntaba. Entonces yo tuve el privilegio muy joven, ya 14, 15 años, de absorber un mundo pictórico, visual, muy grande que se abría delante de mis ojos y yo como una esponja estaba absorbiendo. Entonces, mientras Rosidalia me estaba indicando cómo pintar, yo, por ejemplo, oía que llegaba un Danilo de los Santos, oía que llegaba un Orlando Minicucci, y si yo volteaba la cara, quien estaba en el fondo del patio, pero un patio muy bello, gigantesco, de esas casas victorianas que tienen en el fondo estos patios bellísimos con muchos árboles de aquí, de Santiago, que donde no se oía el ruido de la ciudad, pese a que era en la ciudad. Entonces, de repente yo oía el tun de la madera de Marcelo Bermúdez, el gran escultor de Santiago. Entonces, yo estaba ahí con Nonora Fonder, yo estaba ahí en ese bullicio, en ese emerger del arte. Y indiscutiblemente eso me marcó y me definió mucho desde muy jovencita. Yo estaba muy definida de lo que yo quería hacer, porque yo no estaba haciendo artes, no estaba haciendo arte, quizás no lo estaba haciendo para complacer a nadie. Yo estaba buscando mi camino, estaba buscando un lenguaje, como yo poder hablar, mostrar todas mis inquietudes. En esos años yo era una niña tímida, ya no lo soy, o no soy tan tímida, y todo lo que quizás yo no podía decir, pues lo plasmaba. Indiscutiblemente por eso, cuando fui directora de Bellas Artes, siempre le hablaba a los padres con propiedad lo que es el aporte tan grande del arte, cómo el arte transforma a los individuos y cómo el arte es tan beneficioso desde las primeras edades para que los niños puedan hablar de sus situaciones, de su mundo imaginario, potenciar ese mundo. Y es tan importante por eso la educación artística, que de eso sabe más la maestra Yulisa que yo. No sé si Fidel o la maestra Yulisa tienen preguntas. Yo tengo también otra. No. O sea, Bueno. ¿sí? Fidel, adelante, sí. No es una pregunta. Yo quería destacar dos cosas. Más que una pregunta, qué bueno que esté aquí, que nos estamos reinventando e innovando en este evento, en este proyecto. No, la presencia de la obra, el comentario de la obra de Thelma Leonor Espinal en enciclopedias, en libros de arte dominicano, libros dedicados, escritos por estudiosos de la crítica de arte dominicano. Por ejemplo, está presente en el Diccionario de Artes Visuales, en la Enciclopedia de Artes Plásticas de Cándido Verón, en el libro sobre arte y Estoy en varios, tranquilo, Fidel. Sí, no, en los libros de Janet Miller y de los otros libros de Janet Miller con María Ugarte, en el libro de Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana, en Mujer y Arte Dominicano de Janet Miller. Es decir, que tu obra está valorada, tomada en cuenta, apreciada, comentada por algunos de los más importantes críticos de arte y estudiosos
de la historia del arte moderno en la República Dominicana. Eso es importante, ¿no? Bien, déjame hacer un paréntesis ahí. Yo pienso que tu obra debe ser más visibilizada, ¿no? Hay a veces en nuestro ecosistema cultural a autores más agraciados, más dados a la publicidad, aunque no con una obra tan poderosa y tan consistente, hay que decirlo, ¿no? No todos los más publicitados son los mejores, eso es una idea equivocada. Hay algunos que están ahí, está Rosidalia García esperando por el Premio Nacional de Artes Visuales, ¿no? Y no se lo han dado, ¿ves? ¿Te fijas? Sí, sí, hay que decirlo con toda responsabilidad. Sí. Sí. Esta obra también que debe ser conocida para las nuevas generaciones desde Santiago, pero además tú proyectas tu arte no solamente en Santiago, en toda la región del Cibao, a nivel nacional, a nivel internacional, tu presencia en importantes exposiciones, es decir, colectivas, individuales, bienales, nacionales, extranjeras y todo eso. Pero es un asunto de el verbo que se utiliza hoy, ¿no? Que utilizan todos los movimientos, visibilizar la obra. Sí. Por eso es tan importante estas puestas en escena, estas puestas en valor, y felicito al Centro Cultural de España. Por eso es tan importante este tipo de y felicitarnos a nosotros también, a nuestra escuela. Claro, y a Pichini y a ti, claro, y a todo el equipo. La escuela es un esfuerzo, la escuela está haciendo un buen trabajo de la UAS, sí, ¿verdad? Hay que felicitarlo con los congresos de crítica y todo lo demás. Sí, extraordinario. Fíjate, Fidel. Por cierto, que este año, discúlpame, le vamos a dedicar el simposio al tema de la mujer en el arte dominicano y caribeño, que es un tema fundamental. Así es, así es. Mira, los artistas de la provincia, como decía nuestro gran maestro Danilo de los Santos, que escribió un libro hace muchos años junto con Carlos Manuel Rocha, un gran gestor cultural de Santiago, que fue también un gran padrino mío. Ellos hicieron hasta un libro que se llamaba De este lado del norte. Lamentablemente pasa en todo, a veces la gente, pues todo se centra en Santo Domingo. Yo recuerdo un amigo que aprecio mucho cuando yo estaba haciendo arte y mi carrera estaba pues creciendo. Con mucho trabajo, porque nosotros los artistas del norte, como siempre hablábamos con Eliú Almonte, mi amigo entrañable, que me apoyó mucho, los artistas del norte y de las provincias tenemos que trabajar el doble para demostrar. Tenemos que participar el doble, tenemos que hacer el doble, tenemos que cacarear el doble. Si hacemos una exposición, tenemos que hacer la nota de prensa, llevársela a los periodistas, invitar a los críticos de arte y a veces, como también he hecho yo, pagar guagua para que los amigos, colegas vengan a ver las exposiciones de uno. Gracias a que hoy en día tenemos aquí el Centro Cultural de León Jiménez, el Centro León, tenemos el Centro Cultural de Utesa, y ahora yo siempre le digo a mis queridos amigos de Santo Domingo que qué alegría cuando yo lo veo bajarse de esas guaguas que ahora le tocó a ellos, porque nosotros lo hicimos siempre. Mira, yo recuerdo inclusive llegar a casa de teatro con un bultico que yo tenía que recogía y no saber, a las 9 de la noche yo llamar a una tía: mire tía, yo estoy aquí, ¿por qué no me dijiste antes? Usted sabe cómo es, me voy a quedar en su casa esta noche. Y oír la ida y por la vuelta y regresar en una voladora a Santiago a las 9 de la noche. Todo eso lo tuvimos que hacer. En el norte y en las provincias, los artistas, la clase artística necesita de más apoyo, necesita de más medios de difusión. Inclusive las mismas galerías de arte a veces se olvidan de nosotros. Tenemos que a veces, depende mucho de la persona que dirige esa galería, como por ejemplo nuestra amiga Paula Gómez, que hizo una extraordinaria exposición hace 3 años justo, donde estos trabajos que yo tengo en fondo estuvieron participando ahí en la Galería Arte San Ramón, pero a mí nunca me habían invitado, ¿te fijas? Entonces, eso mismo le pasó a Rosidalia, la gran maestra, que recientemente el Centro León le hizo una grandísima retrospectiva en memoria y subrayando el gran aporte de esta artista. El gran maestro de la fotografía, Domingo Batista, que me tiene gran estima, siempre y yo hablamos de eso. Y él decidió tampoco irse para Santo Domingo, porque imagínate tú. Sin embargo, quizás eso también ha ayudado a uno a posicionar la obra en Santiago, porque cuando la gente piensa en Santiago,
en arte contemporáneo, mujer, pues nos ve desde allá, no importa desde donde sea que esté viendo o cuáles sean los lentes que esté usando, nos ve porque hemos trabajado aquí en Santiago y nos hemos, desde muy pequeñita, desde los 19 años, yo estaba dando trote en casa de arte con todos los tigres, amigos míos, y yo era la única mujer. Entonces, ha sido mucho trabajo y hay mucha gente que ve a uno y piensa que uno es una señora mayor, pero realmente es que hemos trabajado, hemos sudado la gota gorda, como lo han sudado otros artistas de la región norte y el Cibao. Aquí hay mucho talento en el Cibao. Y si te fijas en la historia de las artes visuales, de la música, las grandes páginas están escritas por cibaeños, porque hay una sensibilidad. Y quizás en esa misma crisis, en esa misma carencia de estudios formales o en todo este mundo de vicisitudes, a veces nacen los grandes genios de la creación. Y en el Cibao siempre, y siempre será una cantera de talentos. Así Y es. lo otro que quería mencionar era simplemente, bueno, que eso, ese crecimiento tuyo junto a figuras, ese desarrollo tuyo como artista y como persona y profesional junto a figuras como Rosa Tavares, Rosidalia García, Danilo de los Santos, Orlando Menicucci, Marcelo Bermúdez. O sea, todos son personalidades Por eso importantes te digo, porque yo estaba muy de la vida pequeña. cultural nacional, Claro, no porque de la solamente vida del cultural Cibao. he sido una aventajada. Sí, Porque sí. Muchas luces. me vieron y vieron condiciones y vieron, y yo nunca tuve miedo de decir lo que quería ni cómo hacía, todo lo contrario, a veces no me entendían, le decía yo a Yulisa, cuando yo empecé a hacer arte aquí en Ciudad de Santiago, y ya yo estaba armando mi primera exposición, que la hice a los 20, 21 años, pero yo venía ya de los 19, ya yo venía a los 19 Entrenándose. años, óyeme, a los 19 años yo participé en mi primer concurso de Lon Jiménez, ¿te fijas? Al lado de Tony Capellán, al Wow. lado de grandes figuras, porque ya yo venía con una obra de ruptura. Mi primera individual en el 2000, La Casa de Todos Nosotros, que tanto subrayó Yulisa, se convirtió, sin yo saberlo, en la primera individual de instalaciones en Santiago. Y entonces, cuando tú trabajas, pues tarde o temprano la obra llega y es lo que ha pasado, pero ha sido esos padrinos también que yo he tenido, esos también Benjamín, duendes que he tenido que siempre me han apoyado, Sí. como lo fue el gran Danilo de los Santos, que me apoyó. Y mi última exposición, pues me la curó Danilo antes de fallecer. Se tituló Obras Recientes en la ciudad de La Vega, antes de la pandemia. Esos tiempos allá que recordaremos. Sí, qué bien. El Yo gran Danilo de los Santos. tengo una pregunta del público, que además se conecta con una pregunta que te Sí. quería hacer, Telma, pero antes quiero que brevemente nos cuentes entre ese momento que acabas de decir, tu última exposición, y el día de hoy, en cuanto a temáticas, en cuanto a técnicas, o sea, ¿qué está haciendo Telma en este momento? ¿Qué está produciendo Telma? Bueno, mira, yo siempre estoy produciendo. La pandemia todos sabemos que nos ha limitado un poco. Inclusive yo tenía una exposición individual pautada para el 2020, era en octubre de 2020, en el Centro Cultural y de Convenciones de UTESA, en la sala principal. Y se tuvo que cancelar por la pandemia. Estoy trabajando, sí, siempre estoy trabajando en unos grandes formatos y estoy cocinando algo. Siempre me mantengo activa dentro de todas las situaciones, porque los artistas inclusive con la pandemia tuvimos hasta crisis de materiales, como me decía mi amigo Raúl Morilla. Telma, por ir los batidores, ¿dónde tú lo vas a comprar si la tienda está cerrada? Y la pintura. Entonces son una serie de cosas que definitivamente nos hicieron perder tiempo, pero a diferencia también hay muchos artistas que crearon una obra inmensa con la pandemia, como mi amiga Iris Pérez, que tiene unos trabajos fascinantes alrededor de la pandemia. Entonces, cada quien se alimenta de diferentes fuentes, pero sí, estamos trabajando, veremos del 2021 qué tal viene, qué tal viene. Pues bien,
por último, hay una pregunta de Domingo de los Santos, que te manda saludos en el chat. Ay, mi amigo Domingo, Domingo, entrañable. sí, Domingo dice que pregunta que cómo influyó en tu obra la experiencia de ser gestora cultural y directora de la Escuela de Bellas Artes. Pues grandemente, eh, grandemente, porque uno crea y uno crea una obra, pero cuando estás inmerso en lo que es la gestión cultural y la educación artística, estás también creando, ojo, estás también creando. Y las condiciones muchas veces precarias, estás creando, estás buscándole la vuelta. Me decía una vez Mirna Guerrero, que una gran gestora también de Santiago, que duró 2 años sin pintar, que es que lo había absorbido tanto el papel de la gestión cultural, que ella llegaba sin fuerzas a su casa, porque mentalmente tú también estás creando. En mi caso, yo me propuse que yo no iba a desfallecer, porque hay muchos directores de Bellas Artes que claudican de las artes o lo vuelven. Yo hice y me mantuve en exposiciones. Dejé de participar un tiempo en la Bienal Nacional y esos trabajos que mostró Yulisa de la pala y de la caretilla, que ella me dice que le gustaron, que fueron unas instalaciones eh, con objetos de construcción como palas, picos y también carretilla. Fue un tema que trabajé también en torno al tema haitiano y que lo hice a través de fotos. Y fue una bienal que fue de las últimas bienales antes de toda esta crisis de la Bienal Nacional, en donde inclusive tuvimos un gran catálogo que Ditren pues gestionó. Creo que fue la última bienal con catálogo. Y la verdad que, pues nada, tratar sobre todo, o sea, traté sobre todo por los estudiantes, porque recuerdo una vez que uno de los muchachos jóvenes se me acercó, de los muchachos míos de arte visual, y me dijo, profe, yo le tengo una pregunta. ¿Por qué yo no la veo participando en las bienales? Yo le dije, no, mi amor, yo tengo más de 12 años de carrera de bienales. He dejado de participar en las últimas bienales porque empecé con un problema como de ética, porque tengo siempre un tema con la ética profesional, me considero ser una persona con ética, y entonces a veces pues me chocan cosas que no son así. Entonces como que entré con un problema de moral, que pensaba que como estaba trabajando en el gobierno, o como que no se veía bien que yo me ganara un premio en la bienal, pero ¿qué va? Eso. Entonces, cuando él me hizo esa cuestionante, yo le dije, fíjate, déjame decirte algo, voy a participar en la próxima bienal. Y participé en la última bienal antes de esta, donde ganó uno de mis hijos del arte, un premio, que fue Carlos Baré, que ese lo gradué yo, lo encontré ya en Bellas Artes bien avanzado, un gran artista mocano que ya tenía una carrera y unos años de trayectoria, y con eso yo me coroné y terminé mi dirección de Bellas Artes. Pero definitivamente que quizás el rol de ser artista y estar en el mundo de la educación, pues te da otros ojos, de tú ver las cosas de otra óptica, porque yo entendía el problema de todos esos niños sin que me lo tuvieran que decir. Yo sabía que sin materiales un niño no iba a poder hacer arte, que si tú tener una hoja o un bastidor, un niño no te iba a pintar, y si tú tener arcilla, pues tú no ibas a poder dar escultura. Y Yulisa es testigo como yo iba abonado y la buscaba en mi vehículo. Entonces, esos años me marcarán por siempre, porque fue otra labor creativa, de yo poder, con todo este esfuerzo mancomunado de las autoridades en ese entonces, poder lograr solucionar un problema vital que había en la Escuela de Bellas Artes y que yo sufrí cuando fui estudiante, y es que la escuela tenía más de 15 años que no daba una certificación hasta que yo llegué como directora. Entonces, nos fajamos y los logramos. Y gracias a esa transformación curricular, Yulisa, que lo sudamos de gota gorda, logramos hacer la primera graduación de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, y yo la dejé en el 5º año. Me da mucha alegría que hoy en día
se han seguido haciendo las graduaciones. Domingo, te digo, ya creo que van por la número 11, así que lo hicimos. Genial. Hay muchos saludos en el chat, muchas felicitaciones. Estamos llegando lamentablemente a nuestro final. Le quiero pedir a Fidel y a la maestra Rivera si quieren hacer una reflexión antes de despedirnos y agradecerle a Telma que esté hoy con nosotros. Yo cedo la palabra a la maestra Yulisa, nuestra profesora del año de la Facultad de Artes. Flamantes. Hoy estamos entre mujeres, celebrando la... Sí. Vamos bien, maestro. Tranquilo, que vamos muy bien. Vamos bien. Sí, estoy contenta, solamente creo que tengo poco que añadir. Me da mucho gusto haber compartido con Telma su obra, haber dialogado sobre esas temáticas tan nuestras. Y nada, yo tengo tantas obras que escribir con esa obra despertó tantas historias en mí, que mi prisa es sentarme para poder empezar a contar esas historias. Gracias por ese universo, por esa evocación que provoca ese trabajo tuyo de Revelaciones del Jardín. De verdad, mucha felicidad y gracias por esta oportunidad de compartir de tu trabajo. Nada, y saludarme con mi raccoon que me acompaña, ¿verdad? Recuerdo de aquellos tiempos en que dice el esposo mío, pero esa obra tuya que tiene ahí, ay, ¿cómo será que llegó ahí? Llegó por sus pies para mantenernos en la dinámica del zapato. Llegó por sus pies, llegó caminando. Un abrazo, de verdad que sí. Telma, gracias por ser la primera que hacemos esta dinámica. Creo que además ha sido muy enriquecedora para todo lo que estamos en la sala, para todo lo que están viendo la transmisión. Maestra Yulisa, Fidel, como siempre, muchísimas gracias. También a ustedes que han seguido la transmisión, recuerden suscribirse al canal de YouTube del Centro Cultural de España y al canal de YouTube de la Escuela de Crítica e Historia de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerden que todos los conversatorios están en esos dos canales, pueden volver a verlos, compartirlos, etc. Nuestro próximo encuentro, es el jueves 29 de julio para conversar sobre uno de los máximos renovadores del grabado artístico en la República Dominicana, Frank Almanzar. Recuerden que estamos en un nuevo horario, 7 p.m., así que muy buenas noches. Antes, un minutito, sobre el desaparecido Almanzar, fallecido en 1986, hace años, pero cuya obra debe ser revisitada y valorada. Su obra. Los invitados serán Alex Guerrero desde Nueva York, Ali García de Puerto Rico y Leonardo Durán desde la Escuela de Artes Plásticas de la UAS, de la Facultad de Artes de la UAS. Así que también vamos a innovar con un trío. sigan apoyando el arte y que todavía podemos tener estos espacios para ponerlo en valor. Telma, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nada, buenas noches. Gracias a ustedes. Sigan apoyando el arte contemporáneo y a las artistas que los necesitamos. Así que aplaudo el espacio. Gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.